¿Qué mediciones tenemos que hacer en el árbol de levas? Como bien sabemos, vamos a utilizar la herramienta que es el micrómetro, por lo cual vamos a utilizarla para hallar el diámetro mayor y el diámetro menor. ¿Y para qué nos va a servir esto? Esto nos va a servir para sacar la diferencia entre el diámetro mayor y el diámetro menor y así poder hallar el levantamiento. Como vemos en este cuadro, hemos reunido los datos que hemos obtenido con el micrómetro de los 4 cilindros. Tenemos de la leva de escape y la leva de admisión de cada uno de estos. Como vemos, en la primera leva de escape el diámetro mayor es 47,54, el diámetro menor es 38,03 y el levantamiento, que es la diferencia de estos dos, es de 9,51. Y así sucesivamente vamos a sacar de cada uno cuánto es el levantamiento. Como análisis, lo que hemos tomado es observar los valores elevados a comparación de los propios del fabricante. Bueno, esto se debe a las presiones sobre las superficies en contacto. A pesar de que éstas estén bien lubricadas, siempre existirán los contactos superficie-superficie. Realizando una inspección visual, hemos podido observar el desgaste de las levas. Esto puede traer como consecuencias una mayor contaminación, ruidos o vibraciones en el sistema. Después de esto, lo que hemos hecho es tomar la medición del muñón de cojinetes en eje de levas eh, en los 5 muñones, lo cual la medición de la primera nos salió 27,98, en la segunda 27,96, en la tercera 27,97, en la cuarta 27,98, en la quinta 27,99. De igual manera también hicimos la medición en las bocinas del eje de levas, lo cual en el cojinete 1 nos salió la medición de 28,05, en el 2 de 28,07, en el 3 de 28,11, en el 4 de 28,66 y en el 5 de 28,05. Como análisis de resultados de los muñones, observamos que estos se encuentran en buen estado, no obstante en el rango aceptable del fabricante. Esto trae consigo un buen apoyo y soporte para el árbol de levas. Por el lado de los cojinetes, observamos que había desgaste en la bocina de la culata. Sin embargo, los datos están dentro del rango permitido. Los componentes no tendrían que ser reemplazados, pero sí mantenerlos en observación para evitar fallas en el funcionamiento al colocar el eje de levas. Por último, lo que vamos a hallar es la medición del espacio libre de las bocinas al muñón del eje de levas. ¿Y cómo vamos a hallar esta medición? De la siguiente manera. Vamos a hacer la diferencia del diámetro de cojinetes y el diámetro de los muñones. Y en base a esto nos va a salir los resultados del espacio libre. Como vemos en el primer conjunto, el espacio libre es de 0,02, en el segundo de 0,05, en el tercero de 0,04, en el cuarto de 0,08 y en el quinto de 0,03. Como análisis de resultado para el espacio libre de la diferencia entre el diámetro de cojinetes y el diámetro de muñones, tenemos que el espacio libre de las bocinas a muñón del eje de leva podría ocasionar el sobrecalentamiento y posiblemente dilatación de componentes, como también vibraciones. Un mantenimiento insuficiente del sistema de lubricación en los cojinetes facilita la penetración de suciedad o agentes externos en el circuito de lubricación, logrando así estas fallas. Bueno, como bien sabemos, el árbol de levas controla la abertura y cierre de las válvulas, el mando de las bombas de aceite y combustible que directa o indirectamente afecta a todas las partes que trabajan en el motor, ¿no? Por eso es recomendable el cambio si se observa roturas de material en componentes del motor, ya que este material arrancado puede penetrar con el aceite en el cojinete y dañarlo. Asimismo, también podemos decir que al realizar esta inspección visual no se puede determinar el estado real de las levas. Es por eso que se tendría que realizar ensayos no destructivos, como lo es con los líquidos penetrantes, termografía y demás, para poder representar el estado de deterioro y desgaste en la superficie de la leva. Y bueno, por último, para tener más información acerca del origen de los agentes externos o partículas contaminantes, se tendría que realizar un análisis del cojinete tomando una muestra de aceite para su investigación. Hola, buenas. Mi nombre es Nick Antonio Godoy Hilario. En el siguiente laboratorio de motores de combustión, como primer punto, usaremos los CPPs para evitarnos daño en el procedimiento del desmontaje o un diagnóstico del equipo.
Las herramientas a usar en el laboratorio serán una laptop con el programa ET, un adaptador con adapter, un multímetro, un cable para corto. Bueno, en este punto se reconocerán los puntos a evaluar e diagnosticar, los cuales son el sensor de presión de refuerzo, el sensor de presión de aceite, el sensor de levas, el sensor de cigüeñal, sensor de temperatura de combustible, sensor de temperatura de refrigerante, entre otros. La toma de mediciones tanto en el sensor de levas y del cigüeñal son los siguientes. La resistencia de levas nos da un valor de 38.65 ohmios. La resistencia del cigüeñal nos da un valor de 37,17 ohmios. Ahí después, bueno, como les comenté, ¿no? Y vamos a utilizar el software, el programa ETCAT. ¿Y qué nos ayuda este programa? A detectar los sensores y las fallas que tienen estos sensores, ¿no? En este caso, las más comunes son la FMI 2 y la FMI 3 y la FMI 4, ¿no? En nuestro caso, lo único que encontramos fue FMI 3 y FMI 4. ¿Qué es FMI 3, no? Voltaje por encima de lo normal. O sea, la falla es el voltaje por encima de lo normal. Y FMI 4 es voltaje por debajo de lo normal. Bueno, como les comenté, ¿no? Íbamos a utilizar algunos cables, pero para utilizar estos cables teníamos que saber, ¿no? Primero cuál era el cable de alimentación, cuál era el cable de señal y cuál era el cable de tierra. Teníamos tres cables, ¿no? El rojo, el amarillo y el azul. Bueno, llegamos a la conclusión, después de haber hecho las misiones con el multímetro, que la alimentación es el rojo, la señal es amarillo y el tierra es azul. ¿Qué pasa cuando medimos tierra y alimentación? Tienen que darte por lo menos 5 voltios, ¿no? Y cuando mides tierra y señal, tiene que ir de 0.2 a 4.20 voltios. Y bueno, ahí como podemos ver la imagen, ¿no? ¿Qué hicimos primero? Desconectamos el sensor de presión de refuerzo. ¿Qué pasa al desconectar el sensor de presión de refuerzo? Te va a salir, el software te va a detectar una falla y esa falla va a ser FMI 3. ¿Por qué? Porque está desconectando el circuito, ¿no? Y hay un circuito abierto. Esa es la falla más común. Luego, para hallar el FMI 4, ¿cuál fue el reto? Tuvimos que hacer un puente con un cable que teníamos por ahí entre tierra y señal, ¿no? Para poder hallar FMI 4. Bueno, también hicimos con la temperatura refrigerante, pero en este caso era solamente un sensor de 2 pines, ¿no? En lo cual solamente trabajamos con señal y tierra. Al desconectar, al igual que el otro sensor, nos dio un FMI 3, ¿no? Luego, para hallar el FMI 4, hicimos el mismo procedimiento. Agarramos un cable, pero en este caso solamente hicimos puente en el mismo pin del sensor, ¿verdad? Ahora, ¿qué hicimos con el sensor de posición del acelerador? Al desconectarlo, nos dio una señal no válida, ¿no? Bueno, en este caso no fue un FMI 3, sino un FMI 8, ¿no? ¿Qué pasó con eso? Que bueno, que en este caso, como es una posición, nos cambió de valor. Y como podemos observar, también ahí nos dice bien claro, ¿no? Que al final logramos hacer la prueba con el acelerador utilizando el sensor TPS. Tenemos que tener en cuenta algo y nunca olvidar esto. Cuando medimos con un multímetro, la señal va a ser de 0 hasta 95. Pero cuando se mide con el programa ETCAT, el valor va desde 0 hasta 100. ¿Por qué? Porque es un software, es un programa y el programa nos da un valor más detallado, más exacto, ¿no? Y bueno, aquí como podemos observar, tenemos en la primera imagen, tenemos ahí dice posición número 1 del pedal del acelerador, está en 0, ¿verdad? Y como les comenté, llega hasta el máximo 100 y en la segunda imagen lo podemos comprobar. Bueno, esto fue todo el laboratorio, muchas gracias.